Bueno, estamos de regreso y antes voy a dejar el tema de RBG para el último, porque Perfecto. vale la pena que hablemos de esa mujer que acaba de fallecer y con eso terminemos. Pero antes, mira, hace unos días platicaba con mi hermano Alberto que vive en Mexicali y él está harto, cansado, enfermo de escuchar todas estas discusiones de los amlistas y los no amlistas, por decirles de una manera bonita. Ujú. Y me dice, bueno, es que no hay nada bueno que decir de este gobierno. Dice, ¿por qué no le preguntas a tu amigo Ángel que por qué no dice algo bueno de este gobierno? Y le dije, mira, se lo voy a preguntar así. Y te aseguro una cosa, si hubiera algo bueno que decir, Lo lo diría, diría, claro. pero se Así lo voy a es, preguntar así. claro. Creo que lo mejor que te he escuchado es defender lo del agua, pero ese ya el tema lo dejamos atrás. Así, pero Y además, ahora, pero lo que dime estoy una cosa. defendiendo, pero fíjate, lo que estoy defendiendo no es a López, sino la necesidad de Sí, sí, cambiar, sí, sí. de adecuarse, de mentalmente adecuarse a una nueva realidad agrícola en el mundo, no solo en México. Como dicen, oye, como dicen los que se quieren adornar mucho, un nuevo paradigma. Exactamente, un nuevo paradigma. Entonces, es un nuevo paradigma. Así es. Sí, ahora, respondiendo a la inquietud y pregunta de tu hermano, ¿por qué no digo algo bueno? Porque no hay. Exacto. Nada bueno hay. Este hombre es incapaz, ignorante de la transformación que ha sufrido el mundo desde los años 50 del siglo pasado, de las transformaciones estructurales de prácticamente todas las economías del mundo, de la integración a la globalidad. Y este hombre cree que va a poder reproducir el sexenio de Echeverría y López Portillo. No, espérate, el de Lázaro Cárdenas. Bueno, en la materia energética, así es. Sí, El sí. problema es que don Lázaro estaba a favor de la participación del sector privado, lo cual fue cancelado con Ruiz Cortines posteriormente. Y él sí era más de izquierda que este. Por supuesto, y era un hombre conciliador, un hombre con Sí. el que podías hablar, un hombre que no se lanzaba con la fuerza del Estado más que cuando era necesario, sino que le pregunten a Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, ¿verdad? O a mi general Plutarco Elías Calles el 35. ¿Verdad? Adiós, ¿verdad? Nomás le dijo adiós, ahí Así te va tu es. avión y ahí te ves, cuate. Aquí está tu pase de abordar, le dijo, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, Ahora, ¿qué? fíjate, una persona socialista o comunistoide, como le quieras llamar, Claro. pero muy tolerante en cuestiones Por espirituales y supuesto, religiosas, así ¿eh? es. Era Porque un no fue hombre como abierto. sí, no como Así Plutarco es. que se aventó contra la cristiada que nos costó lo que nos A costó. ver, yo no voy a permitir que del gran turco hable usted mal, pues, digo, por favor. Un hombre creador de instituciones, Sí, Banco de México, sí, recursos hidráulicos, que se llamaba Comisión Nacional de Irrigación, y del Partido Único. nada más, Así es. nada Es decir, más. eran personas con una visión de futuro, al Sí, margen. Es que dicen, es que Obregón mató 54 generales, y les digo yo, ¿y por qué tan poquitos y quedaron muchos? Porque en esa época, si porque no no lo había hacías más, dice. así, porque si no lo hacías así, era imposible. Don Porfirio, ¿por qué si no hubiera hecho eso se lo hubieran echado a él? Pues Pues es mira que lo que le pasó a Madero por no haberlo hecho. así es. Es decir, mira, hemos caído en una situación absurda de querer juzgar el pasado con los esquemas y Sí, valores actuales. No sí. puede ser. No se puede. Ve los ridículos, tú eres seguidor de lo que pasa en Estados Unidos, eso de destruir estatuas y que quítenle el nombre a esto. Oye, ¿y este por qué? Es que tuvo esclavos. ¿Cuándo? En 1850. Madre, dices, no puede Sí, ser. sí, Digo, o sea, algo está mal con la corrección política, pues. sí, todo. Entonces dile que lo siento mucho, dile a tu hermano, pero el día que haga algo bueno para el país y su futuro, este hombre, yo voy a ser el primero que lo voy a reconocer. ¿No? Se lo dije, haz de cuenta que se lo dije No, como lo estás diciendo. pues ¿Por es qué? ¿Por que qué? Porque no hay que no decir de hay. bueno.
o dime qué de bueno hay. Así Pero, que él te diga, así sí, es. porque mira, deja tú ya lo bueno, el cinismo en el que ha caído desde una tribuna que ni siquiera no ha entendido para qué es eso. Daniel, esa risa pretendidamente sarcástica que lo único que exhibe es miseria humana en relación con las masacres. Sí, Ahí están sí, sus masacres, je, 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 je. Dices, ¿cómo sí. puede ser tan miserable un jefe de Estado en un país como el nuestro, con tantas muertes, con tantos descuartizados, descabezados? ¿Cómo puede llegar? Pero ese es López, un Y hombre así. una antes cuando dijo, ya vamos a rifar el avión que no lo tiene ni Obama. Je, Ni je, Obama, je, 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 je. sí, pero O su sea, clientela lo cree, es lo cree. increíble, es una infamia lo que nos está Así pasando. es. Pero ve el otro lado de la moneda. Aquí tienes a López, pero acá tienes 30, 40 millones de babiantes electores que desde la época de Cárdenas han sido educados no para ser ciudadanos, sino para ser siervos. Esa es la desgracia. Sí, el gran Ríos tenía razón en ese sentido, ¿no? Claro, Los los agachados, ¿no? agachados, así es. Somos un país y el epítome de la clase política, don Perpetuo del Rosal, acuérdate. Sí, 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 sí. Punto. Es decir, No me hunda, compañero. ¿Te acuerdas la escena de la película? No, no me hunda, claro. compañero. Sí, La sí, acabo de ver hace poco, ajá, precisamente porque esto estamos viendo, ¿no? así es. Entonces dices, a ver, no podemos pensar en que esto es Suecia o Noruega. No, No, señores, esto está más cerca de Zimbabue que de Noruega. Es qué África duro. esto. Qué duro, qué duro, qué duro, Así porque es. caramba, cuando hablas acerca de, por ejemplo, de los controles contra la corrupción y ese tipo de cosas, estamos en el lugar 130, Somalia Así es el lugar es. 190, nos separan Así 60 es. lugares, Así y es. dicen que ya no hay corrupción, pero por favor, si la que nos acaban de hacer con esa rifa del avión es una de las Es más grandes corrupción. babosadas y Así corrupción es. que hay. O sea, lo que se haya robado, quien se haya robado, lo hizo a Pero escondidas. Esto lo los hizo en la cara seguidores, de es más, todos. tú le preguntas a Mario Delgado y te dice ya se acabó la corrupción. Sí, claro. Le preguntas a Monreal y te dice lo mismo. A Ebrard, a Poncho Romo, al hijo de Julio Scherer. No, Nomás no, ves las casas de cada uno. Y dices, mijito, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? sí, 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 sí. Entonces, Yo por eso le caramba, digo cuando menciono al jefe de la oficina jurídica, el licenciado Scherer, y digo, apellido ilustre, que este joven arrastra ese apellido. Esa es sí, la porque realidad. eso es, bueno, se me acaban los adjetivos para decir esto, ¿no? Y lo mismo vuelvo con mi hermano, se lo dije, si hubiera algo bueno que decir, Lo diríamos, pero por supuesto, porque porque eso beneficia al país y a los mexicanos, y simplemente esa es por la eso. labor del analista o del periodista. O sea, Claro. las filias y las fobias las puede tener uno, pero Pero uno tiene que reportar lo que está viendo y analizando lo que está viendo con los así efectos que están es. surgiendo. O sea, nada de que no puedes tener, que el periodista no puede tener criterio. ¿Qué te pasa, cuate? Que lo Deja puedo tú tener. eso. Hoy, por ejemplo, ayer, perdón, diciéndole a Krause y a Aguilar Camín, a ver, que Aguilar Camín regrese al Colegio de México a dar clase y con su columna, con eso puede vivir. A ver, ¿a usted qué tiznados le importa cuánto gane una persona, cuánto desee ganar para darle lo mejor a los suyos? ¿Qué le importa eso? Primero, se metió con los valores que deberíamos tener. Sí, Ahora se está metiendo con la cartera. Mañana se va a meter abajo de las sábanas. Ese es pues el nomás eso le camino falta, ¿no? de los Bueno, tiranuelos, de los caciques. espérame, ahorita me gustaría mucho ampliar este tema porque sí lo están haciendo, no lo está Claro, haciendo él, lo están haciendo los suyos. desde gobernación, Claro. desde ahí sí se están metiendo abajo de las sábanas. Las huestes de este señor Flores de las iglesias cristianas, la cartilla moral.
un partido confesional que es Encuentro Solidario y que perdió el registro Encuentro Social. Y que se lo acaban de dar precisamente por eso, porque le hicieron el favor, ¿eh? Por supuesto, como debe de ser. Pues sí. Esa es la realidad, pues. Ahora, Si lo hicieron por el PT antes, que ya estaba muerto y lo muertos resucitaron. lo revivieron y ya se fue atribuible al PRI. El Exacto. Distrito 1 de Aguascalientes. Así Sí, es. sí, Entonces, sí. estamos aquí ante una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos ante el proyecto de un gobierno unipersonal con pensamiento único. Y ese ¿Tú es un piensas peligro diferente a eso? fuerte. Oye, Eso es algo que no alcanzan a comprender porque, bueno, hay bueno, que conceder un poco el hecho de que sí se abusó de los agachados. sin Y eso, embargo, bueno, provocó esos 30 millones de votos, de los cuales 15 ya no están mira, ahí, Ángel. algún día platicaremos más in extenso de esa situación, pero en el país de los agachados había lugar para la oposición. Sí, claro. El maestro Sí, Gumaro, sí, acuérdate, con el boticario, con el albañil, sí, tenían y eran la oposición ahí. sí. El Cambujo andaba espiándolos y todo. Es decir, de alguna manera es un microcosmos, o era un microcosmos ese pueblo Sí, dibujado por Rius. Pero el PRI toleraba porque le Sangarabato convenía, me Cook. dirás, Sa- perdón, Sí, hay otra película que hay que recomendarle a la gente que vea de esa época, ¿cuál que se es? llama Las Fuerzas Vivas. Claro, ahí está otra vez la forma de hacer política. Ahí está, Sí, ay, Calzón, acuérdate. sí, Calzón, sí, pero Las Fuerzas Vivas, ¿te acuerdas que es en un pueblo donde los Ah, conservadores así y es. los Y le revolucionarios, entregaban el mando, ¿te acuerdas? Era creo que el sí, Tito Junco y era el Héctor eran Tito Suárez. Junco, Era el Héctor cura, Suárez, era el Lechuga. cura. Sí, Tito Junco era el cura al que cada Y, rato lo y el quieren Héctor Suárez, fusilar. vamos a fusilar a estos reaccionarios. Un telegrama, diga que diga, las fuerzas federales, todo, chin, ni modo, y ya le entregaban. Era Sí, aquello de película. Pues, un Basil, ¿no? Un Basil que así es, termina pero, muy suave. pero cuidado con la profundidad que tenía esa vacilada. Sí. Por supuesto, porque tenía mucho mérito hacer ese tipo de cine En en aquel aquel tiempo. entonces. Así Sí, es. tenía mucho mérito. En Pero cambio, ahora, ahorita, tú dices algo que molesta al gran Mesías y te lanza toda la ira desde el Olimpo. Y los sí, que están alrededor, que saben que está haciendo mal, lacayos, indignos, no se atreven a decirle. Mira, te doy un ejemplo de, de ayer. Invitan en una cosa de estas, un Zoom, al subsecretario Llorio de Hacienda a participar en una convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, etcétera. Y le preguntan sobre el problema del rebrote, etcétera, y dice él, dice, en ese caso, si hay un rebrote, tenemos nosotros guardado un recurso como plan B, que es contratar deuda. Dice él, y yo dije, a ver, bonito, a ver cuánto te va a durar esa declaración. Hoy en la mañanera, la no tumba. dice nada de deuda, dijo López. Y yo le hice una pregunta en un tuit que subí. ¿Va a adoptar la misma actitud servil e indigna de Herrera o les va a presentar su renuncia el subsecretario Llorio? Y ahí está, Ahí está. ahí lo dejaste y ahí está para ver qué responde, cómo Así es. reacciona este ¿Está hombre, bien? ¿verdad? Así es. Porque ahora, volviendo al punto del presupuesto que hablábamos al inicio, ese presupuesto en ese documento que mencionas, que es sumamente interesante, menciona que hay un techo para poder endeudarse. Bueno, bueno, fíjate nomás. Cada año el Congreso le autoriza en la ley de ingresos Sí, un monto de endeudamiento neto, se llama. Es sí, decir, tú pides, pagas y esto, pero en el neto, como dicen los contadores, pero ya neteado, 700 y tantos mil millones de pesos deuda interna, sí, pero tienes un techo externo de 5,000 millones de dólares. sí. Casi es Entonces, el tres quiere por decir, ciento del PIB. bueno, entonces estás aquí ante una situación
ante una mentira flagrante. A eso me refiero, pues. Mira, ahí te van los datos. 31 de diciembre del 2018, para cerrar el año natural. Peña Nieto entrega el país con 10.6, 10.7 billones de pesos de deuda pública. ¿Por qué digo, perdón, deuda del sector público federal? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque ahí ya va incluida Pemex, CFE, Banca de Desarrollo, etcétera. Es toda la deuda del sector público. Muy bien. Hoy, en el último dato que tenemos, es el documento que salió, hoy es septiembre, que salió en agosto, que corresponde a julio. 12.4 billones de pesos. 1.7 billones de pesos ha subido la deuda. Bueno, es que eso se debe al cambio de paridad, una parte, pero otra se debe a esto que tú estás señalando. Sí, a lo que te... Ahora, ¿qué va a pasar este año? El gobierno tiene la obligación de cerrar sus cuentas cada 31 de diciembre. Si en un determinado momento yo tuve un déficit en mi operación, tengo que contratar deuda por un monto equivalente para quedar en ceros. Este año posiblemente, y eso se lo puedes preguntar a Héctor, vamos a cerrar quizá con 200, 300 mil millones de pesos, pero va a haber un aumento en las aportaciones pensionarias, que nos quedamos cortos, va a haber un aumento en el costo financiero de la deuda, etcétera, etcétera. Y eso lo tienes que hacer con deuda, no hay otra forma, pues. No, no hay. Y el año que entra va a ser peor, ¿no? Va a Por ser peor supuesto, el año que entra. por supuesto, Pero porque... dices, pero no entiende, pues, este hombre, ¿no? No, sí entiende, pero miente deliberadamente. Sí, ese es el meollo del asunto. Es perverso, pues. Ese es el meollo del asunto. ¿Ah? Así es. Que con todo esto que te dicen, la gente, volvemos a Ríos, la gente que lo escucha no se da cuenta el barril de pólvora en el que estamos parados. Y la mecha ya está prendida, ¿no? Exacto, Ahí va exacto. echando chispitas y humito, ahí va la mecha, claro. Pues Esa total, es la realidad. para confort de mi hermano y para cerrar este bloque, vamos a decir que en cuanto haya algo bueno que decir, Él será el pararemos la primero. prensa, Él será pararemos el la primero. prensa, sí, paramos la prensa como aquellos viejos gritos, ¡paren la prensa! Las rotativas, decía La el rotativa. gordo que era, el gordo Porcel. El gordo Porcel. Paren las rotativas, decía. Así Sí, vamos a estar nosotros. para poder decirlo, porque en este momento no hay que hacer. No. A propósito, y antes de cortar, no sé si ya viste la película The Post, que habla del Washington Post. Es la película. Bueno, la vieja película. No, la nueva, la nueva, no, la no la he nueva. visto. La nueva es con Marilyn Streep y con este señor, el que hizo Forrest Gump, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. Que hablan precisamente de la responsabilidad que se echa la editora o la dueña del periódico. La señora Graham. Sí, por publicar todo aquello que estaba haciendo el gobierno de Nixon y de Watergate Papers. Antes de Watergate, que se viene todo lo de Vietnam, toda la bronca de Vietnam. Papers, donde también eso los dio a conocer el New York Times y todo lo que generó en la prensa norteamericana. Exactamente. Bueno, te la recomiendo esa película y a nuestro auditorio también. Vamos a hacer la pausa para irnos al último tema. Muy bien. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Omar, muchas gracias por tu asistencia. Omar Gómez en los controles técnicos. Omar. Estoy platicando con Ángel Verdugo. Por si usted no ha visto los demás segmentos, hay 4 anteriores a este que le recomiendo mucho que escuche. Ángel, vamos a terminar con un tema de una mujer internacional, de una mujer, dirían los que se adornan, universal, cuyo legado, no sale ella tanto en cámaras o en los periódicos, pero fue una mujer que tuvo una intervención muy singular. No obstante que no estoy yo de acuerdo con muchas de las cosas, sí estoy de acuerdo con la manera como lo hizo. Porque se puede pelear lo mismo que ella peleó, pero hoy se hace de una manera muy corriente, se hace de una manera
muy salvaje, por llamarle de alguna manera. Pero quiero hablar de la señora Ruth B. Ginsburg, que acaba de fallecer hace 2 o 3 días y que, bueno, ella, jueza de la Suprema Corte de Suprema Justicia Corte. de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, fallece y, bueno, ella deja un legado extraordinario para nuestro tiempo. Y Ángel, tú Con hablaste eso de ello terminaríamos. y por eso Muy bien. te estoy preguntando. Antes de cualquier otra cosa, compra el libro, tienes la ventaja, o si usas Kindle, o si no, una librería al otro lado, que se llama My Own Words, mis My propias own palabras. words. My Own Words es la autobiografía o la biografía de la señora Ruth Bader Ginsburg. Ujú. Un librazo. My Own Words, en mis propias palabras, mis propias palabras. Muy bien. La señora Ginsburg fue desde, bueno, en primer lugar, su familia es una familia de migrantes, judía ella. Ellos llegan de Sí. Odessa, del puerto de Odessa, llegan a los Estados Unidos. Es un producto netamente neoyorquino. Ella nace en Brooklyn, el barrio de la comunidad judía en Nueva York. Sí. Es una mujer que decide estudiar leyes y en la generación en Harvard resulta que nomás había 2 mujeres cuando ella entra a estudiar leyes. Por supuesto que las presiones y las burlas, dando a entender que era una profesión para hombres. Entonces ahí viene el primer rompimiento Sí. de... Dime. De hecho, ella, una de sus frases célebres, si mal no me recuerdo, ella dice, yo estudié abogacía porque creía que podía ser mejor abogado que cualquier hombre. Así es. ¿Ya? Entonces, se distingue ella ahí por ser, como diríamos nosotros, machetera. Machetera. Un espíritu de estudio, de trabajo, porque además tenía el doble, no me gusta la palabra, pero estigma de ser judía y de ser migrante en la familia. Muy bien. Cuando entra a la Suprema Corte, o sea, que logra llegar, Clinton es el que la propuso. Sí, En Clinton la propone. 1993 llega y de inmediato hace sentir su férreo carácter. Con una grandísima ventaja, el razonamiento profundo, elegante, completo de sus planteamientos o de sus resoluciones, vamos a decir, al pleno. Una mujer que en ese momento dice, chin, y tan calladita que se veía. Una Sí. mujer bajita de estatura, físicamente no muy agraciada, es decir, una mujer fuera de serie en ese sentido. Y empieza ella, Qué elegante te viste, qué elegante digo, te viste. que veas nomás. Por no decir fea. Eso lo dijo él, ¿eh? De ahí, Sí. mira. Sí, yo interpreté nomás. Entonces, en ese entonces estaba la lucha de los primeros escarceos de la emancipación de la mujer, la búsqueda de la igualdad de género, como se dice. Muy bien. Y empieza ella a plantear ciertas resoluciones en la Suprema Corte. Hay que aclarar aquí lo siguiente. El arreglo constitucional de los Estados Unidos difiere del nuestro. Sí. Nosotros tenemos el modelo, vamos a decir, europeo, francés, una prolijidad, etcétera. El artículo 41 de nuestra Constitución tiene más extensión que muchas constituciones. Es una cosa, metemos hasta la mano del metate en la Constitución. Los Estados Unidos no. Los Estados Unidos tienen las famosas enmiendas. Es un esquema diferente. Ahora, Sí. los asuntos que llegan a la Suprema Corte en Estados Unidos son asuntos de una grandísima trascendencia y por su naturaleza misma de gran influencia en la sociedad. Te Sí, voy no a dar son demandas de ejemplos. Gilberto Lozano contra el Peje, no son así. Así es, no estamos, o sea, te voy a dar ejemplos que tú conoces. La decisión cuando la segregación racial, ¿te Sí, acuerdas aquella muchacha de color que con la sí, Guardia Nacional la meten? ¿Por qué? Porque era una decisión de la Suprema Corte.
que sube al camión y se va Así solita ella es, ahí. así Ujú, es. que llega a Luego, a la escuela en Montgomery, así en es, en Alabama. Montgomery, Ujú, Alabama. Muy bien. ujú. Segundo, el pleito histórico memorable de aquella demanda que se identificó como Roe versus Wade, que no Sí, eran los apellidos de las partes, pero para preservar el anonimato, seudónimos. sobre la legalización o permiso del aborto, 1973. Sí, Eso es lo que cuando viene el fallo, así es. el 72 es cuando se Cuando se presenta la presenta y el demanda. 73 es la resolución en el Pleno de la Suprema Corte. Ese es el ambiente que había para la mujer en la sociedad norteamericana, polarizada en ese tema. Llega ella y empieza una lucha silenciosa, discreta, como dijiste, y sin buscar reflector alguno, pero empieza a tomar decisiones con una valentía y nadando contra la corriente, que eso es lo que hoy celebra la sociedad norteamericana. Sí, De tal manera que si hay un personaje en Estados Unidos que de manera concreta, pero sobre todo pacífica, discreta, sí, sin sí. aspavientos, sin buscar reflectores en favor de la equidad de la mujer con el hombre, fue la doctora Ruth Bader Ginsburg. Al grado Mira, tal, lo traigo a colación precisamente por lo que dices y por la lucha pacífica que hace de algo que sí las mujeres tienen derecho a que se les reconozca y hay un montón de cosas que ella luchó, pero no como movimientos misándricos que hoy no están. como activista aguerrida y destructora de propiedad pública y privada. Pero fíjate nomás la importancia de esto. La primera mujer que va a ser honrada su cuerpo en el Capitolio, Sí, en una sesión de Congreso. sí, Ese es el mayor reconocimiento que podría haber esperado la doctora Ginsburg. sí, Ahora, sí. llegamos al tema del ejemplo de ella y su lucha con lo que vemos aquí. Yo vivo muy cerca, como sabes, del Ángel de la Independencia. Ujú. Cuando yo vi cómo dejaron estas jóvenes que se dicen feministas, dice, esto no puede ser feminismo. Cuando tú ves la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tirar expedientes, muebles, archiveros, dices, esto no es feminismo. Y hay una cosa muy curiosa. Acaba de aparecer una nota del servicio de noticias de la BBC, de un científico social, el señor Edmonds, donde analiza los movimientos de protesta violenta en el mundo desde 1960 al 2016. A ver, repíteme la fuente porque está muy Es interesante eso. BBC, Servicio de Noticias. Ahorita déjame ver si lo encuentro y lo tengo aquí a la mano. De eso hablé hoy con Pascal, ¿eh? Ah, mira. De eso hablé con Pascal. Déjame ver si lo Sí, porque encuentro. el estudio debe ser interesantísimo, Claro, Chihuahua. así es. Es un tema Bueno, importante. voy a buscarlo y te doy luego los datos completos, porque aquí en este Ah, bueno. papelero que tengo no lo encuentro. Pero Ah, bueno. ahora, ¿qué dice ahí? Que la protesta violenta está perdiendo popularidad, está perdiendo, vamos a decir, influencia. Luego lo busco y te lo paso. Muy bien. Y a la vez, las protestas pacíficas están ganando terreno. ¿Por qué? Porque los grupos sociales rechazan la violencia. Ujú, Es decir, estamos en una época donde ya un poco la sociedad está cansada de esa violencia. ujú, ujú. Y los grupos que se movilizan por X o Y demanda lo han entendido y han virado a la protesta pacífica, con miras a ganar la simpatía del resto de los grupos sociales. Pero cuando tú ves lo que pasa aquí en México, dices, vamos a contrapelo de la historia. Aquí estos piensan, e incluyo ahí hombres y mujeres, que entre más violencia exhiban,
entre más daños causen a la propiedad pública y privada y movimientos históricos, creen que van a ganar más simpatías. No es así. La No. gente está harta de ver esa destrucción, pero también está harta de la impunidad de la que gozan, producto de la complicidad del gobierno en turno. Pero no nomás de este, sino de los anteriores también. Sí, cada quien ha ido poniendo Claro, su un capita ladrillo para que más, se así puedan es, subir. efectivamente. Exactamente. Entonces ahora tienen que pagar una cuota que les están cobrando lo del Así es, 2018, ¿verdad? Porque por eso efectivamente. están ahí. Así es. Entonces, Entonces, es una situación interesante, pues, cómo una persona como la doctora Ginsburg, encerrada en su cubículo, estudiando, razonando sus sentencias, tiene un impacto mucho más importante y que se advierte en la sociedad norteamericana sin un grito, sin una sí, ofensa, sin una sí, piedra. Pues. sí, Eso es lo que deberíamos aprender aquí, Daniel. Pero vamos al exactamente. revés. ¿Cómo es posible el multicitado caso de Chihuahua? Está la Guardia Nacional ahí y ahí vamos a defender nuestra agua y llegan. Bueno, pues la Guardia Nacional en un momento dado, pues va a usar lo que tiene a su alcance, que son las armas. Es cierto, qué Nomás, desgracia que nomás falleció, porque no los dejaron, ¿no? Pero qué bueno. pero podrían haber hecho una matazón ahí. Oh, sí, por supuesto, Entonces por dices, a supuesto. ver, señores, es decir, mira, yo en el movimiento del 68, yo tengo muchas diferencias con los dirigentes que quedan, porque resulta que nosotros estábamos jugando al movimiento sin entender que el Estado no juega a ser el Estado. Es decir, nos creímos que éramos todopoderosos como Frena. Y el 2 de octubre nos enfrentó la realidad con mensajes que ya nos había dado el Estado. Ahí te van. 18 de septiembre, toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. 23 de septiembre, la toma del casco de Santo Tomás a sangre y fuego. 25 de octubre nos vamos a Tlatelolco y dijimos otra vez, y el 2 de octubre, ¿cómo pensábamos que 10 días después, con la inauguración de los Juegos Olímpicos, nos iba a dejar el gobierno, el Estado, hacer lo que quisiéramos nosotros? Es decir, no estoy diciendo que defiendo a Díaz Ordaz, no. Estoy señalando los errores que cometimos nosotros, la responsabilidad que como dirigentes tiene uno en todo movimiento. Es el caso de Gilberto Lozano, Sí, quien llevó a la gente a ese plantón ridículo, es Gilberto Lozano. Esa es la realidad. ¿Cómo sí, pues la doctora Ginsburg ve lo que obtuvo al grado tal de que tirios y troyanos, incluso de personas que difieren de ella, le han mostrado sus respetos por lo que hizo y, como dices tú, de la forma que lo hizo? exactamente. Así fue como empecé hablando de ello. No Así estoy de es, acuerdo con muchas de las cosas que pero la forma como lo propone. hizo es de admirarse. Déjame terminar con esta frase de ella. A ver, Una constitución, siendo tan importante como es, no significará nada a menos que la gente esté anhelando la libertad. así es. Y llegamos al último punto con esa frase que López no entiende. La importancia de ese valor que es la libertad. Y te lo dice alguien que durante 4 años la perdió. Sí, Las así es. personas que no han estado en esa situación de reclusión no tienen realmente un verdadero aprecio por la libertad. Exactamente. No lo entienden. Muy Así bien. es. Ángel, como siempre, te estoy muy agradecido. Disfruto Hombre, mucho el platicar contigo y me comunico ahora que ando en la Ciudad de México a ver si podemos perfecto, a ver si echamos un vernos por lo café, que pues ya sea. ves cómo está el enclaustramiento que hace Exacto. a veces difícil, pero bueno, y yo te mando más tarde en cuanto encuentre esa nota. Muy bien, querido Ángel, muchas gracias, muy amable. Gracias, Omar, como siempre. Omar Gómez, Gracias. muy amable. Amigos de El Meollo del Asunto, pronto estaremos de regreso en una nueva charla con Ángel Verdugo. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Hasta luego, Omar.